Salió el maestro de casa y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar donde se hacía el recaudo, y dijo: «Sígueme». Leví lo dejó todo, se levantó y lo siguió. Luego le ofreció a Jesús una gran comida en su casa, a la que asistieron muchos recaudadores y otros invitados. Los fariseos y escribas empezaron a criticar y decían a los discípulos: «¿Por qué come y bebe en compañía de recaudadores y de pecadores?». Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 27 al 32. Cambiar de actitud define la superación de cada persona. Llegar algún día a identificarse con Jesús de Nazaret, que es profundamente humano, compasivo y misericordioso. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 29 de febrero, año 2020. El reto de un cristianismo, el reto de una religión, el reto de la palabra de Dios, el reto de una persona para superarse y ser cada día mejor persona frente a la sociedad, el reto frente a las debilidades de cada persona, de superar sus propias limitaciones, está en el gran secreto de escuchar la palabra, levantarse, cambiar de actitud y comenzar a vivir una vida nueva. Razón tiene el Evangelio, la palabra de Dios, cuando invita a toda persona creyente a entender que Jesús de Nazaret vino al mundo para llamar a los pecadores, a las personas que se arrepienten. No vino al mundo para conocer una cantidad de personas perfeccionistas que no reconocen sus limitaciones, que debaten grandes charlas solamente porque ocultan su propia debilidad. Isaías es un maestro excelente, un profeta excelente en plantearle el tema a la sociedad. Y dice en ese capítulo 58, a partir del verso 9 de la profecía de Isaías, cómo lograr el cambio de actitud y cómo lograr agradarle a Dios para ser útil a una sociedad. ¿Cómo puede un ser humano combinar esas dos cosas perfectamente? Ser agradable a Dios y ser muy útil a la sociedad. ¿O piensa que le agrada a Dios, pero no hace nada por la sociedad o lastima la misma sociedad? Decía en su tiempo el profeta Isaías: si dejas libre al oprimido, renuncias a ser una persona despectiva, a las palabras maliciosas, si te privas del pan para ayudarle a los demás, satisfacer las necesidades del que tiene hambre. Termina su discurso diciendo: aparece la luz que disipa las tinieblas, y tu oscuridad se hará como la luz del mediodía. Y así lo planteaba el profeta Isaías. La Sagrada Escritura le plantea al ser humano un cambio de actitud para ayudarle a entender cómo se supera cada persona. Y va dando consejos pequeños y prácticos para meditarlos en sí mismo. Por ejemplo, San Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo, en ese capítulo 2: procure ser una persona diligente y presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra y la verdad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 2,
Pedro le dice a la comunidad: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret, para que pidan el perdón de los pecados y reciban la gracia del Espíritu Santo. El apóstol Santiago, en el capítulo 4 de su carta, va a recomendar y hacer pensar a la persona entre el bien y el mal. Decía el apóstol: el pecado está en aquella persona que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Y se interroga: ¿cómo es posible que yo sé lo que debo hacer, lo que es bueno, lo que es correcto, pero no lo hago? La primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, la invitación a tener en cuenta el amor hacia Dios y hacia los demás. ¿Y cómo logra solucionar la persona el cambio de actitud? Pensando en la frase de Juan: no amen de palabra ni de lengua, sino que si usted quiere amar a Dios y a los demás, hágalo con obras y hágalo de verdad, pero no hable demasiado, porque no le resulta el cambio de actitud. San Pablo, escribiendo su carta primera a los Corintios, en el capítulo primero le rogaba a toda la comunidad de Corinto que hablaran un mismo idioma. Si uno quiere cambiar de actitud, puede hablar un mismo idioma, una misma lengua. Eso quiere decir que no haya entre las personas disensiones, que sean unidas en la mente y en el mismo parecer. Buscar como la prudencia, la rectitud, el respeto, es hablar el mismo idioma. San Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 4, invita a un cambio profundo de la manera de pensar. Y decía el apóstol San Pablo: cambien completamente su manera de pensar para lograr la actitud. Ser honestos y santos de verdad, como le corresponde a una persona que cree en Dios, una persona que pertenece al mundo de Dios. Termina el libro de los Hechos de los Apóstoles en ese capítulo 2, verso 38, dice: para el tiempo de penitencia, de oración, el tiempo que la Iglesia tiene denominado como la Cuaresma, como un tiempo de sanación interior, rasgues el corazón y no las vestiduras, vuelvan nuevamente a Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento a la ira, lleno de amor, cambia de parecer y no castiga a las demás personas.